Bienvenidos a Resumen Promedio 15 minutos. Hermanos y hermanas, espero que se encuentren bien, Dios mediante. En esta oportunidad te presento el resumen de este libro, Siervos para su Gloria, de Miguel Núñez. En esta oportunidad te doy un poquito más la información de este libro. Por ejemplo, tiene 266 páginas, todo entero. Pero neto leer más o menos es 247, 246 páginas. Este es su formato rústico, 20 por 15, también de tipografía 2K, que no tiene nada de imagen, ¿no? También contiene 14 capítulos, contando el más extenso es el primer capítulo con 22 páginas y el más que tiene menos cantidad de páginas es de capítulo 4 con 14 páginas. En cuanto a las citas bíblicas, el autor ha citado más de 300 citas bíblicas. Ya, dentro de los que tiene más citas bíblicas está el capítulo 4, el 7 y el 12. El que tiene menos cantidad de citas bíblicas está el 12. En 12 citas bíblicas nomás el capítulo 8. En cuanto a los libros que ha citado, de los 66 libros que tiene la Biblia, ha citado 39 libros. 39 libros. ¿Ya? Y el libro más citado en el Antiguo Testamento es el Éxodo, donde habla más o menos sobre Moisés, su siervo de Dios, ¿no? Y en el Nuevo Testamento está en el libro de Corintios, entre 1 y 2 Corintios, haciendo un total de 46 citas bíblicas. Por ende, ¿qué nos dice el autor de este interesante libro? Por ejemplo, hay que ser antes de hacer. Si alguien nos dice el autor, nos dice, si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. No nos engañemos a nosotros mismos. Si quieres cambiar y empezar de nuevo hoy, pero no sabes por dónde iniciar, una manera en la que puedes determinar lo importante y lo prioritario es preguntándote cómo andan tus relaciones. Muy interesante. ¿Cuál de ellas? Por ejemplo, el prioritario preguntándose, empezamos por lo importante, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cómo anda tu relación con Dios? ¿Mm? Si no anda muy bien, el resto no andará bien. Y si pensamos mi relación con Dios anda bien, mi esposo o mi esposa no anda muy bien, tenemos que continuar haciendo la introspección porque generalmente esas dos cosas van de la mano. El autor de Proverbios nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún en sus enemigos hacen que esté en paz con él. Dice en Proverbios 16:7. La Biblia utiliza una sola palabra para describir la manera como nosotros crecemos, y esa palabra es la santificación, que describe el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojar de las formas del pensamiento y hábitos de vida que es caracterizado al viejo hombre, para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre. Esto se produce por el poder de santificador del Espíritu Santo, como bien Pablo describe en la segunda carta a los Corintios. Pero todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados de la misma imagen, de gloria en gloria, como por todo el Señor, el Espíritu Santo. Está en 2 Corintios 3:18. En la medida que escudriñamos la palabra, el Espíritu de Dios va revelando nuestras áreas de pecado y por medio de la misma acción del Espíritu nos ayuda a deshacernos de todo aquello que no luce como Cristo. Muy interesante. Esta es una acción combinada de la palabra y el Espíritu de Dios. Un siervo también dice que nosotros, el autor dice, que nosotros tenemos que ser un siervo organizado. Dice, el mundo exterior en el que vivimos es un reflejo de nuestro mundo interior, algo que pocos reconocen. Hasta que nuestro mundo interior no esté organizado,
será imposible que podamos organizar nuestras vidas. La cosmovisión de una persona es clave porque determinará cómo piensa, qué desea, qué decide, cómo decide, incluso determinará las metas que persigue y los propósitos para toda su vida. Y al final, todas estas cosas mencionadas establecerán cómo usamos el tiempo. También nos sugiere que todo el mundo nos sugiere, en realidad, que tenemos que tener una mente bíblica. Por ejemplo, dice, en Romanos 2:12 nos dice claramente, se nos dice que este texto, que por medio de nuestra mente debemos resistirnos a conformarnos a este mundo, para lo cual tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Al mismo tiempo debemos renovar nuestra mente, o sea, con la palabra de Dios, para ser transformados. Es imposible experimentar una transformación de la vida si nuestra mente no esté transformada primero. La mente es el centro de operaciones de que Él dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nosotros primero pensamos y luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleva a una acción en la práctica. El rol de la mente en la vida cristiana está revelado en la palabra de Dios. En Mateo, que más citado que nosotros hacemos. En Mateo sobre la mente. En Mateo 22:37 leemos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente es la que nos permite entender lo que Dios ha revelado y por lo tanto es la que nos ayuda a conocerlo. También nos dice el autor, el libro dice, que nosotros tenemos que ser un siervo con sed de Dios, ¿no? Dice, el deseo número uno de Dios para con sus hijos es que lleguemos a conocerlo cada vez más. Es la mejor manera de garantizar que el carácter de Cristo se forme en nosotros y además la mejor forma de vivir la vida en plenitud que Cristo compró para sus redimidos. Dice en Juan 10:10, Dios nos ha dejado su palabra escrita, la cual representa la mejor revelación de su carácter. Si nos hace falta el deseo de leer su palabra, que nos falta a todos, debemos pedírselo a Dios porque, como bien dice el libro de Santiago, no tenemos porque no pedimos, dice en Santiago 4:2. Lo más importante que nosotros, todos los cristianos, debemos vivir para la gloria de Dios. Por ejemplo, nos dice, si hay algo que creemos haber llegado a que vivir para la gloria de Dios es la única manera de experimentar la plenitud de vida de la que Cristo habla en Juan 10:10. Al hablar del gozo nos referimos a una santificación interna con la vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, si vivimos para la gloria de Dios de manera natural, deberíamos beber los resultados y frutos de la manera de vida. Cosas que ni siquiera tenemos que salir a buscar, sino que con el resultado natural de una vida bien vivida, una de ellas es que le experimentamos una satisfacción espiritual más o menos continua con la vida que Dios nos ha otorgado, lo cual nos trae estabilidad emocional, espiritual. En otras palabras, la vida de un hijo de Dios se caracteriza por un sube y baja continuo, no se caracteriza por un sube y baja continuo. No puede ser una vida bien vivida. El versículo en la palabra de Dios que mejor define cómo se vive bien, aparece en la primera carta de Pablo, en 1 Corintios 10:31. Aquí el apóstol Pablo define cómo hacer las cosas más sencillas al diario de vivir. Por eso se aplica tanto en la madre que cría a sus hijos como el hombre de negocios, quienes deberían llevar a cabo sus planes teniendo a la gloria de Dios como su meta número uno. Una vida orientada, nos dice también, este libro nos dice también que nosotros debemos tener una vida orientada a llenar los propósitos de Dios. Esta área es crucial en la vida del cristiano. Nosotros tenemos muchos ideales personales que no forman parte de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Esto se debe a que la mayoría de los cristianos tienen una vida orientada
horizontalmente, es decir, una vida que busca llenar sus más altas aspiraciones de este lado de la eternidad. Pero no debemos olvidar lo que Dios dice en Efesios 2:10. Muchas veces hemos caminado en obras que Dios no preparó de antemano. Y como Él no las preparó, no supone que andemos en ellas. Por lo tanto, tarde o temprano tendremos que regresar a las obras que Él preparó desde la eternidad pasada para nosotros. En ocasiones será necesario que nos trague un pez grande y que luego nos vomite en la orilla de una playa, como ocurrió en el caso de Jonás. Los caminos de Dios son soberanos y todos tenemos que aprender de esa lección. De hecho que tenemos muchas lecciones y seguimos aprendiendo y varias ustedes también siguen aprendiendo. También nos dice que nosotros tenemos que ser siervos para su gloria. ¿Qué es en realidad siervo para su gloria? Que nos dice, nosotros existimos por causa del reino y el reino existe por causa del rey y nosotros pertenecemos a la comunidad de la vasija, de la toalla. Esa es la única comunidad que trae gloria a su Señor. De haber alguna bendición tendrá que haber primero quebrantamiento, que lo llamamos valle de sombra también, que nos ha sacado, ¿no? Tenemos que ser un siervo con propósito, que es muy interesante, que a mí, por ejemplo, a mí más me ha tocado, se puede decir, más me ha hecho entender esta partita que dice, si Dios nos creó para su gloria, no nos creó para este mundo, así de simple, sino para otro reino, para nuestra esperanza. Lamentablemente, la mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, no viven para el mundo venidero, sino para el presente. Por eso, cualquier decepción sin sabor significativo aquí los envuelve en un torbellino del cual no saben cómo salir. El cristiano que no vive para su gloria de Dios está volando a muy baja altura. Vive a una altura para lo cual no fue creado. Fuimos creados para volar alto. Es una forma metafórica de decir que fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Vivir para su gloria requerirá excelencia de la vida en todo lo que hacemos. Fuimos creados para reflejar las excelencias de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Está en 1 de Pedro 2:9. Por eso la mediocridad produce insatisfacción. Tenemos que elevar la mirada y tenemos que elevar nuestra mente para contemplar la hermosura de nuestro Dios. Una vida cómoda no nos producirá la satisfacción necesaria, aún después de descansar. El descanso más allá de lo innecesario produce aburrimiento y el aburrimiento engendra pecado y el a tratar de entretener la carne se hace cansado estar aburrida. El autor de Eclesiastes, que muy interesante, nos dejó la enseñanza, fue un hombre aburrido que se cansó entretenerse a sí mismo. De nuevo, nuestro propósito de vida de todo cristiano. Su propósito de vida no llenará yendo a la iglesia, no, aunque debe ir a la iglesia. Tampoco lo encontrará haciendo un devocional, aunque debe hacer su devocional. Ese propósito no lo encontrará enseñando, predicando, aconsejando, aunque debemos hacer todo eso. Muchos hacen por estas cosas, aún así si sienten sin propósito, sí es verdad, sin propósito. La realidad es que todo lo que hemos mencionado son tareas que pueden realizarse como el resto de las tareas que hacen los hombres. Si es que no se tiene motivación correcta, su propósito de vida lo encontrará cuando deje de vivir para sí mismo. Cuando dejas de vivir para ti mismo, comienzas a vivir para Cristo. Su búsqueda terminará el día en que comienza a adorar de manera exclusiva a aquel que nunca se ha postrado delante de lo creado. Él es a quien la creación adora, el quien fuente de toda sabiduría, el que depende de toda tecnología humana que el hombre moderno hoy en día adora. Él adora el poder porque es la fuente de todo dominio de autoridad. Cuando lo adoras a Él, dejas de adorar al éxito, porque el éxito es temporal. No se compara con la vida eterna que has ganado en Él. Dejas también de adorar el placer porque su presencia y plenitud de gozo y su diestra delicias para siempre. Asimismo, cuando adoras a Él, dejas de adorar el dinero, porque ahora sigues a un Dios que es dueño del cielo y la tierra. Finalmente, cuando adoras a Él,
pasas de ser una persona egocéntrica y hedonista a ser una persona cristocéntrica, que se ha entendido de su búsqueda, que ha entendido de su búsqueda número uno, es el reino de los cielos. ¿Qué les parece este resumen? Es muy interesante, como les digo, tiene 14 capítulos. Así que, si te gustó, puedes tomarlo, o si no, que escríbeme qué le faltó a este libro. Así que, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el otro resumen.